¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Yo Estuve con Francisco. Les proponemos que por los próximos minutos nos acompañen en la propuesta de conocer un poquito más sobre la vida de nuestro sumo pontífice a partir del testimonio de vecinos de nuestra ciudad, de concordienses que han tenido la dicha de encontrarse con él, de compartir algún momento. De eso se trata el programa, de ir reconstruyendo pequeñas anécdotas, pequeños momentos que hacen en la vida de este gran hombre, desde el testimonio, desde el relato, desde lo que nos puedan compartir hijos de esta tierra. En el encuentro de hoy vamos a estar con Silvina Premat, periodista, comunicadora, nacida en esta ciudad y que por las vueltas de la vida terminó dedicándose desde su labor profesional a una actividad que le permitió conocer y estar mucho más cerca de quien hoy es nuestro Papa. Los invitamos a que nos acompañen, ya nos estamos presentando. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa espina tan nueva. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Y ahora sí, ya estamos con nuestra invitada. Les habíamos anticipado, Silvina Premat nos acompaña en esta ocasión. Silvina, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por haberme invitado. Guillermo. Por favor, al contrario, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Lo hablamos antes, vamos a ser bien francos. Nos parecía relevante poder conocer un poquito, antes que de quien un poco le da el nombre y la esencia de este programa, conocer un poquito de vos misma. Así que, ¿por qué no nos contás ese primer paso que para mí se me ocurre es fundamental para poder luego hablar de Jorge Bergoglio y finalmente del Papa Francisco, que es el haberte ido de Concordia buscando otros rumbos? Entiendo que en principio, bueno, para desarrollarte como estudiante, ¿no? Ujú. ¿Cómo ha sido eso? Sí, efectivamente yo estudié acá, nací y me crié en la ciudad de Concordia. Ujú. Y en el secundario descubrí que quería ser periodista y comencé haciendo algo para ayudar a ECU, ¿no? Estudiantes Concordienses Ajá. Unidos, y allí estaba en la Secretaría de Comunicación, entonces Ajá. ahí como que tomé mis primeras armas periodísticas. Y quise ir a Buenos Aires, entonces a los 17 años, en 1980, a principios de 1982, fui a Buenos Aires. Ujú. Hice un terciario de periodismo y fue muy interesante viéndolo ahora, ¿no? Sí. Después de tantos años, por la época histórica en la que me tocó ir, por todo lo que pasó en ese tiempo con la Guerra de Malvinas, después con la apertura a la democracia. Claro. Y todo este cambio que hubo en la propia ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Exactamente. Yo había decidido hacer periodismo porque siempre me gustó el periodismo como servicio, ¿no? Hay distintas posibilidades dentro mismo del periodismo, pero yo lo veía como una posibilidad de servicio, de informar, de llegar a otros con noticias o con miradas sobre la realidad que quizás otros no tenían. Y Sí. entonces esto fue un poco lo que me llevó a mí de
de Concordia a Buenos Aires, ¿no? En aquella época. Y, a ver, describinos un poco el contexto. 1982, época o año que para los argentinos es singularmente recordado por la guerra, ¿no? Sí. Malvinas. Para vos en particular, eso no pasó desapercibido ni mucho menos, pero a su vez era tu primer año de experiencia viviendo en la capital, ni más ni menos. Sí, ¿Cómo fue y la aquello? primera de 7 hermanos que se iba a... Yo tengo 7 hermanos, pero y 3 mayores, pero los mayores no se habían ido a estudiar afuera. Y Así en que era cambio, todo nuevo para la familia. para digamos. toda la familia, esto de tener una hija estudiando en Buenos Aires en esa época que era bastante complicado. Pero mis padres respetaron este deseo y me acompañaron y fue a vivir a un pensionado y allá me encontraba con otras compañeras de Concordia que habían ido a estudiar otras carreras, entonces también siempre hubo una relación, sobre todo al principio, y fundamos también allá una organización de estudiantes concordienses. Así que hubo una vinculación siempre muy estrecha con Concordia a partir de esta gente que yo llevaba conmigo en el corazón, ¿no? Y después fui haciendo mi vida allá y siempre se mantuvo la relación con la ciudad a través de la familia y de estos amigos. Exactamente. En aquel entonces eras muy joven, más que ahora. Sí, 17 y cumplí 18 allá. ¿Y qué significado, qué imagen tenías del Papa? O sea, ¿quién era el Papa para vos? Sí, es muy interesante porque es lo que me pasa a mí, le pasa a muchos, ¿no? El Papa era una persona lejana en el sentido de autoridad, ¿no? De ser representante de la Iglesia, pero como la misma Roma, ¿no? Como una cosa que siempre está eterna, a la cual uno a lo sumo puede visitar, pero no tener, por supuesto que no lo sentía ni lo percibía como alguien familiar o que me pueda acompañar en la fe, ¿no? En el camino de la fe. Exactamente. Y en ese ir y venir justo te da un año donde también por allí aparece un personaje importante para nuestra historia, ¿no? Que tiene que ver con el Papa tratando por ahí de acompañar desde su mirada de paz y de conciliar los pueblos ese momento complicado que vivíamos aquí los argentinos, ¿no? Con Juan Pablo II. Exactamente. Sí, sí, exacto. Es más, Juan Pablo II pasó por la esquina del pensionado donde yo vivía. Así que sí, después lo vine a ver acá cuando estuvo en Salto, Sí. en la ciudad de Salto, y también ayudé con la cobertura periodística del Heraldo en ese entonces. Y sí, el Papa, bueno, llegaba, y después en 1987 que él volvió, Juan Pablo II, esta posibilidad de verlo pasar, ¿no? De ver pasar a este personaje que tenía esta carga de toda la Iglesia universal sobre sí, pero que con respecto a uno era una persona lejana, ¿no? Bueno, esas eran de algún modo tus primeras impresiones del Papa, ¿no? Sí. Inimaginable en aquel contexto, ni para vos ni para cualquiera supongo, vislumbrar que en algún futuro quien ocupase ese lugar podía ser alguien de nuestra propia tierra, ¿no? Sí. Ni por asomo te veías aquello, ¿no? No, seguro. Bueno, ¿y cómo fue tu desarrollo profesionalmente? ¿Pasaste de la facultad? Continuaste haciendo algunos estudios, pero ya te metiste mucho más en el ámbito laboral también. Exacto, en el periodismo católico también, en una revista, y después llegué ya con 38 años al diario La Nación, que era un poco mi objetivo, y es donde estoy trabajando todavía. Y así fue que empecé a hacer temas que tenían que ver con la Iglesia, y ahí nos vamos acercando al personaje que nos ocupa, ¿no? Exactamente. ¿Por qué te involucraste especialmente en lo que tiene que ver, algo también hablamos de esto fuera de aire, y me parece interesante, ¿por qué te ha gustado o te has desenvuelto especialmente en lo que tiene que ver con la prensa, con el hacer periodismo, el comunicar este servicio del que vos hablaste, desde lo escrito esencialmente? Sí, sí, yo siempre he pensado ¿No tuviste opción o es lo que te gustó? No, siempre quise hacer periodismo escrito. El deseo siempre fue escribir. Esto de estar en televisión o de radio me parecía que era otra forma de hacer periodismo, sí, que no era en la que yo me sentía cómoda o me siento cómoda. Entonces nunca hice otra cosa que no fuera escribir.
Ahora respondo a entrevistas, pero por algunos que me piden por algunos trabajos míos, Claro. pero Pero esencialmente te gusta estar del otro me lado. gusta en estar todo del otro caso. lado. Y la experiencia es, sí, hablando con estudiantes de periodismo o con gente joven que comienza, Sí. y por la gente que yo he conocido en estos años de carrera, es que muchos han comenzado escribiendo y después pasaron a la televisión o a la radio, y el haber el periodismo escrito, la experiencia en periodismo escrito le ha facilitado las cosas, ¿no? Al momento de tener que dar una noticia, Claro. armar la posibilidad de comunicar una noticia o una producción, un programa de televisión, por ejemplo, ¿no? El hecho de haber pensado la estructura de un texto y haber tenido que esforzarse por contarlo por escrito, eso ayuda, facilita muchísimo, mucho. Y hablando de tu labor profesional, ¿cómo es trabajar en un medio por ahí de las dimensiones o de la repercusión, el conocimiento que todo el país tiene, digamos, ¿no? ¿Cómo es ser parte de ese ámbito de trabajo? Sí. Tendrá sus pros y sus contras, como cualquier ámbito laboral, supongo, ¿no? Sí, sí, yo en eso creo que soy un poco ingenua, porque después de muchos años, hace 13 años que estoy en el diario, y después de muchos años es como que fui tomando conciencia del peso que tiene una empresa tan grande, ¿no? Y que tiene una presencia tan importante en el país. Sí. Para mí yo estaba respondiendo a lo que mis jefes me pedían y lo que yo podía hacer en base a lo que encontraba cuando iba a hacer una nota. Después uno se va enterando, ¿no? Que una mención de las reproducciones y las repercusiones que tienen las notas que se publican, y entonces se va haciendo más, uno va tomando más conciencia y siendo más responsable, o tratando de ser más responsable con lo que escribe, con lo que hace. Pero la verdad que estoy muy agradecida de esta posibilidad porque es muy agradable, es un medio donde se trabaja con mucha libertad, y he tenido mucho diálogo siempre con los editores, entonces he podido trabajar. Pienso que de otra forma no me hubiese quedado tanto tiempo, ¿no? Claro. Porque llega un punto donde uno elige dónde quedarse. Y tener esa bendición de poder elegir también debe ser más agradable lo que uno en donde se desempeñe finalmente. Sí, no quiero decir que el mercado sea fácil, ¿no? Que uno puede ir... No, claro. pero también puede elegir hacer otra cosa. Yo tengo compañeros que han pasado del periodismo a periodismo institucional, ¿no? Del periodismo de medios. Son opciones y, bueno, se ha dado este camino. Bueno, y desde el comienzo estuviste vinculada en tu labor en el diario con informaciones o con tratar de acercar a la comunidad noticias que tengan que ver con el acontecer de la iglesia, o por el contrario te tocó hacer un poquito de todo. ¿Cómo fue ese comienzo? Yo entré en el diario haciendo temas de educación y de cultura, y en un momento específico me pidieron que me encargara de los temas de iglesia, que este momento coincidió con la elección del entonces arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio, como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Esto fue en el 2005, que me pidieron esto y fue una coincidencia, entonces yo tuve que empezar a perseguirlo, claro, como presidente periodísticamente, y así fue que lo conocí a Bergoglio, ¿no? Bien, bueno, ¿qué te parece si dejamos ese capítulo importante de la historia, ya tu relación en tanto comunicadora, trabajando para el diario La Nación, con el arzobispo de Buenos Aires, con Jorge Bergoglio, que de eso nos ocuparemos en el próximo bloque? Okay. ¿Sí? Bueno, enseguida volvemos.
Y continuamos dialogando con Silvina Premat. Nos estamos introduciendo de a poquito, a partir de su testimonio, en la vida de Jorge Bergoglio. Justo lo mencionó antes de irnos a la primera tanda, a propósito de su labor profesional. Silvina, ¿cómo fue ese inicio de la tarea que te habían asignado de estar cerca del arzobispo de Buenos Aires? Sí, como yo comentaba, me habían pedido en el diario que siguiera los temas de iglesia, y justo la iglesia en la Argentina eligió al Monseñor Bergoglio como presidente de la conferencia episcopal, en un momento donde había también cuestiones tensas, relaciones tensas con el gobierno argentino. ¿2005 era eso? 2005. Y entonces yo tenía que buscar esta información y tratar de entender y de poder transmitirlo a los obispos con la mayor certeza posible. Entonces le pedía de entrevistarlo cuando terminaba alguna ceremonia, me acercaba y lo saludaba y le pedía, y él, como a mis otros colegas, les decía que no daba entrevistas. Y entonces yo no podía creer que no diera entrevistas, entonces volvía a insistir. Además, nuestro trabajo tiene mucho de esto, ¿no? De la insistencia y de ganarle al otro con la insistencia. Sí. Y en cambio él me respondía siempre muy amable, pero me decía que él no daba entrevistas. Entonces esto hizo que buscara yo la manera de conocerlo más y para ver si podía entender mejor lo que transmitía. ¿No había diálogo cara a cara en una entrevista, por lo que recurrías a acompañarlo en los momentos en que él participase públicamente de alguna actividad? Exacto, eso hacía. Entonces iba a alguna presentación de algún libro que le hacía, o alguna charla que daba para padres o para educadores, y sobre todo las ceremonias religiosas. Entonces yo como que lo seguía, ¿no? Por ejemplo, él iba a todas las ceremonias de las fiestas patronales de las parroquias, y algunas en Buenos Aires son muy conocidas, grandes, hacen fiestas populares muy grandes, como la de San Cayetano de Liniers. Entonces, por ejemplo, esa a mí me enseñó mucho con respecto a él, esa fiesta, porque justo coincidía el día que yo trabajaba, tenía que ir y me mandaba el diario a cubrirlo, y celebraba la misa central de las 11 de la mañana, y cuando terminaba la misa recorría la cola de peregrinos que estaba esperando para entrar a tocar al santo. Y esa recorrida a él le llevaba 3 o 4 horas, porque llegaba hacía casi 10 kilómetros. Y yo una vez dije, lo voy a acompañar, pero de a las 2 horas yo ya estaba muy cansada. Físicamente no. Decía, ya tengo la información, ya la tengo, y me fui a escribir la nota. Y a mí me enseñó muchísimo por esto de que después volví a ver en otros contactos que él tenía con la gente. Yo digo me enseñó, porque me enseñó a ver cómo la relación que tenía la gente con él, y que ya lo conocían de años, ¿no? Porque cuando yo iba detrás junto con el secretario o el párroco, el rector del santuario, y iba y veía a la gente que lo saludaba y que le contaba cosas del año anterior, que lo había visto el año anterior. Y entonces había esto, por eso digo que aprendí mucho de él, o que lo conocí mucho a él, a través de ir caminando detrás, ¿no? Bueno, ¿y qué imagen te ibas haciendo? O sea, ahí nos estás contando un poco, ¿no? Una persona que tenía la deferencia por ahí de, con un simple gesto de recordar alguna anécdota o algo pasado quizás un año antes, le permitía transmitir una cierta cercanía al otro, ¿no? Que en los hechos no había más que en ese momento, tal vez. Exacto. Y en lo personal, ¿a vos cómo te llegaba? Y por otro lado, en lo profesional. En lo profesional había momentos que quizás hasta te habrá despertado algún enojo, ¿por qué no? Sí, pero después cuando vi que era muy sincero y que simplemente había que intentar escucharlo para poder entender,
porque yo sobre todo lo que quería ver era qué pensaba sobre lo que estaba pasando, cómo vivía él la realidad del país, ¿no? Entonces, al ir a escucharlo en las homilías, tenía esta costumbre de vincular el evangelio del día con lo que estaba pasando o con lo que la gente estaba viviendo en el lugar donde iba. Bien. Y entonces lo que aprendí, lo que me decías, cómo me impactó, y me impactó como una persona así muy realista, y que no es que quería mandar un mensaje, ¿no? Y por eso yo siempre después podía llegar incluso a discutir con algún editor que no había estado en el lugar y pensaba que al decir tal frase se refería entonces a tal problema. A tal problema. En cambio, yo conociendo la situación del santuario, por ejemplo, donde él había ido a hablar, o del lugar donde estaba, era evidente que estaba hablando a esa realidad, no estaban mandando un mensaje. Bien. Y en ese sentido lo vi como esto muy realista, muy simple, muy franco. Y en lo personal lo que pasó fue que a medida que lo fui conociendo y fui conociendo también a gente que estaba cercana a él, supe que él recibía en audiencias a cualquiera que se la pidiera, a cualquier persona que se lo pidiera. Entonces también a periodistas, no para dar entrevistas. Claro. Pero sí como... A título personal. A título de una Silvina persona Premat, que quiere... Exacto. Una vecina más. Exacto, de Buenos Aires, claro. o alguien que venía. Entonces hice eso, un día llamé a la secretaría y le dije que quería pedirle una audiencia, y me llamó él para fijar la hora, ¿no? Eso que a mí me sorprendió muchísimo. Yo dije, ¿será porque soy periodista? En cambio después me enteré que lo hacía con todos, ¿no? Lo que hacía la secretaria era tomar el pedido y después él veía, si él volvía a la oficina, veía en el cuaderno el pedido, tomaba el teléfono y llamaba. Y eso pasó en varias oportunidades. Entonces, desde el 2007 hasta casi 2013 tuve la posibilidad de ir a conversar con él cuestiones personales. Bueno, a ver, al menos la primera de esas audiencias, de lo que nos puedas contar. La primera, bueno... ¿Cómo fue, digamos? Porque sí, fue como por ahí también encontrarse dos personas que ya, bueno, estaban en contacto, ¿no? Pero no de ese modo, tal vez. Sí. Bueno, yo me había llevado un montón de temas para conversar, que tenían que ver con mi trabajo, y conmigo, ¿no? Inquietudes personales. Claro, sí. Y lo que tenía que ver con el trabajo eran temas que tenían que ver también con él como jefe de la iglesia. Entonces... Claro. No sabía cómo se iba, yo tampoco sabía cómo se iba a desarrollar esto, que yo quería consultarle como a un obispo, pero no como a mi entrevistado, claro, ¿no? Y fue muy simple y muy normal, porque en estos diálogos era muy abierto y muy libre, y que si hubiese sido para una entrevista, cada vez tenía un título, ¿no? Exacto, claro. En el sentido de que decía cosas, definiciones, ¿no? Me daba definiciones. Así que fue muy lindo, porque también como ahora él es papa, pero en realidad con cualquier obispo, ¿no? Tener una relación así con el obispo de la ciudad donde uno vive, me pareció un regalo, una gracia. Lo que nos estás contando ahí es que ya la relación trasciende la frontera de quien estaba desempeñándose profesionalmente, ¿no? Y pasa a ser de una persona, bueno, una fiel de la Iglesia Católica que podía dialogar con un hombre que representaba a la Iglesia en Buenos Aires, ¿no? Sí, como tantos otros, porque así como yo, como me recibía a mí, recibía también a cualquier otra persona, y eso lo quiero aclarar porque no es que recibía, que yo tenía una relación, exactamente, algo especial, no, era el mismo trato que tenía con otros, que lo único que los otros habían levantado el teléfono y lo habían llamado, ¿no? Habían tenido esta osadía, ¿no? De pedirle una audiencia, pero entonces había mucha gente que por su trabajo no se expone, o que su nombre no es conocido por su trabajo, y en cambio tenían también esta relación. Eso quería aclararlo. ¿Recordaste hace un momento que en alguna ocasión observabas cómo era capaz de, al cruzarse con alguna persona, recordar algún episodio que anteriormente hubieran compartido circunstancialmente hasta un año o más tiempo atrás? ¿Vos recordás alguna anécdota en particular de que él te haya demostrado que por ahí recordaba algo o tenía presente en su memoria, entre otras tantas cosas, algo que tuviera que ver con vos?
Sí, pero cuestiones personales, Ajá. ¿no? Y que a mí me llamó la atención algún dato, alguna anécdota, algún dato, no, una consulta que le había hecho por alguna situación, y que después de unos años él se recordara esto que a uno lo hace sentir como, ¿no? Cómo se acuerda, pero en realidad después viendo los testimonios tiene esta capacidad, ¿no? También con otras, es decir, con muchos. ¿Qué pasa en aquel momento en que hay que elegir a un nuevo papa y poco después conocemos que quien es el obispo de Roma en la Santa Sede es un hombre alemán? Y que muchos habló de que en aquel contexto cabía la posibilidad de que Bergoglio hubiera sido el elegido. Vos, en lo profesional, en lo personal, ¿desde dónde te tocó estar? Yo estaba justamente en la redacción y yo había pensado que podían elegir a Ratzinger, así que para mí fue una alegría cuando lo eligieron. Y después yo supe todo esto que pasó con Bergoglio, ¿no? En ese momento fue eso, una alegría, y después cuando supe fue una sorpresa, porque en ese momento no sabíamos que podía, sabíamos que había alguna posibilidad, pero no que fueran para tener 44 votos como se dice que tuvo, ¿no? Después fue muy interesante cuando pude hablar de esto con él, a raíz de las entrevistas que le hice para uno de los trabajos que hice, y él, habiendo pasado tanto tiempo, me dijo, no, usted sabe que yo no puedo hablar de ese tema. Y le digo, pero si ya se sabe, ya trascendió. Y me dice, no, pero si alguien lo dijo es responsabilidad de esa persona, yo no lo puedo decir. ¿Cómo después de tanto tiempo mantenía la palabra, ¿no?, que le pide la Iglesia? La privacidad, digamos, de aquel momento. Sí. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a una nueva tanda y al regresar nos contás cómo fue poco tiempo después, no pasaron tantos años, cuando nuevamente, ante un hecho inédito en la historia de la Iglesia, hay que convocar a todos los religiosos nuevamente a elegir a un papa? ¿Qué diferencias o qué parecidos encontrás con aquel otro momento donde Ratzinger es elegido? Y hablemos también un poquito de tu tarea como escritora que te permitió dialogar con él, ¿sí? Bueno, cómo no. Enseguida volvemos. Solo el amor crea en el silencio y no hay mayor amor que dar la vida. Solo el amor.
Último tramo de la entrevista con Silvina Premat. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, muy bien. Bueno, Sí. eso es importante. ¿Por qué escribir un libro que abordase la tarea que estaban desarrollando los curas villeros e ir un poco a la historia, ¿no? Porque comenzaste hablando del padre Mujica, que para nosotros es un apellido que nos suena, pero quizás lo vemos un poco distante por su tarea. En los últimos años quizás ha cobrado un poco más de trascendencia su figura, pero inicialmente era un sacerdote mucho más reconocido dentro de lo que era la propia capital, ¿no? Sí, sí. Sí, en 2009, cuando yo estaba todavía haciendo algunos temas que tenían que ver con la iglesia en el diario, después pasé a temas de cultura en general y de educación, se dio un hecho que marcó un poco la vida de los curas villeros de Buenos Aires y fue mi introducción a este tema del libro, porque el equipo de curas villeros de la ciudad de Buenos Aires presentaron un documento donde decían que la droga estaba despenalizada de hecho en los barrios donde ellos trabajan y viven. Y esto se dio porque había elecciones para jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires y los candidatos a jefe de gobierno estaban hablando del tema u ocultando un poco el tema de lo que pasaba con la droga, pero sí se estaba en los ámbitos judiciales y legislativos viendo el tema de qué hacer con el consumo y la tenencia de drogas. Entonces ellos se vieron en esta necesidad de dar su voz. Y este documento, después de 15 días, bueno, ahí vengo yo porque yo, como venía siguiendo el tema de los curas villeros históricos, del padre Mujica y los primeros, que como vos decías, es un nombre que suena en algunos que conocen la historia de la iglesia en Buenos Aires o el peronismo, porque el padre Carlos Mujica fue asesinado en 1974, el 11 de mayo, al terminar de dar una misa en el barrio de Mataderos, en Buenos Aires. Y él venía de una familia muy acomodada, era conservadora, su familia, antiperonista. En cambio, cuando él entró al seminario, empezó a hacer prácticas en un barrio en Montserrat, en un barrio de Capital, y a ir a visitar y asistir a la gente de conventillos. Y vio que toda esta gente humilde era peronista, entonces él empezó a ver, bueno, qué tiene el peronismo y se convirtió, entre comillas, al peronismo y se fascinó con la propuesta de Perón e incluso fue a Madrid a verlo cuando él estaba exiliado. Y entonces, bueno, Mujica con algunos otros sacerdotes comenzaron a ir al final de la década del 60, comenzaron a ir a vivir y a trabajar con los pobres que vivían en las villas miserias de Buenos Aires, que eran muy pocas, pero ya entonces había. Y entonces, bueno, Mujica fue asesinado y su nombre es como que se difundió más, y también toda esta realidad de los curas villeros. Yo en 2004 había comenzado una investigación sobre el padre Mujica con la idea de tener una posibilidad de libro, de contar su vida, pero ese proyecto no lo pude terminar, justamente por mantener mi trabajo y también porque vi que no tenía yo herramientas de investigación histórica, sino periodísticas, y eso quedó trunco, y en 2009, 15 días después que estos sacerdotes presentaran este documento sobre las drogas que contaba, fue amenazado de muerte el coordinador de este equipo, el padre Pepe Di Paola, José María Di Paola. Y dio la casualidad que yo había hecho la cobertura de la conferencia de prensa. Entonces yo fui a la conferencia de prensa de los curas cuando presentaron el documento. Ese documento salió en tapa del diario La Nación y de otros diarios. 15 días después, yo casualmente estaba cubriendo la misa de la educación que anualmente daba el cardenal Bergoglio en la Plaza de Mayo, frente a la puerta de la catedral, a toda la comunidad católica de los colegios católicos de la arquidiócesis. Él daba esa misa todos los años. Yo ya había ido otros años a cubrir esa misa, que es a las 9 de la mañana, vienen todos los colegios, al final de la cual el jefe de gobierno que estuviese lo saludaba y hacían una oración en un olivo que habían plantado allí en la Plaza de Mayo. A ver, lo que nos estás contando es que se fueron dando
algunas circunstancias casuales que casualmente posibilitaron que ya la idea de escribir un libro como tal, de contar todo eso, iba tomando forma, ¿no? Iba tomando forma, exacto. Y ahí aparece otra vez Monseñor Bergoglio como una persona que debía dar testimonio o aparecer como dando su voz para esa publicación. No, lo que pasó fue que en esa misa de la Ajá. educación, él, que presidía esa misa, Sí. en la homilía denunció que uno de los sacerdotes que había firmado el documento de los curas villeros estaba amenazado de muerte y que esto era representación del poder de las tinieblas, de la capacidad que tienen las tinieblas como la representación del mal en la vida real y en la vida actual. Él decía... sí. Los chicos consiguen droga en las esquinas de sus colegios, esto quiere decir que estas tinieblas están difusas, ¿no? Difundidas, al punto tal de que uno de los sacerdotes fue amenazado de muerte. Cuando terminó esa misa, todos los periodistas fuimos a Bergoglio a preguntarle quién había sido el amenazado y qué pasaba. Y él, yo me acuerdo que a mí personalmente me dijo, personalmente en el sentido de que lo agarré en un momento que estaba solo, justo. y me dijo, esto es muy serio, denle bolilla, ¿no? Préstenle atención. Y no le puedo dar el nombre porque por el tema de la investigación esto por ahora no se puede dar el nombre. Entonces ese día no supimos, pero al día siguiente se hizo una conferencia de prensa para el padre Pepe y Paula dijo, yo soy el amenazado, y contó. Unos días después, la editorial sudamericana me pidió que contara quiénes son estos curas, porque tuvieron mucha prensa. Y en esos días todos los medios de comunicación hablaban de este cura y de los otros que vivían en las villas, no se sabía quiénes eran, entonces, y qué hacían, por qué estaban ahí. Y ahí fue que Sudamericana me pidió que escribiera el libro. ¿Y escribirlo te posibilitó tener algún otro diálogo con Monseñor ¿con Bergoglio? Monseñor? Sí, ahí entonces yo, cuando avanzó el desarrollo del proyecto, lo consulté sobre su opinión, sobre también la opinión histórica de los primeros, y ahí intervienen también los jesuitas que falsamente, de los cuales falsamente él fue acusado de denunciar o de no ayudar. Todo esto lo conversamos en 2 encuentros para ese libro. Y después tuve la posibilidad de hacer otro libro que es la historia, la vida del padre Pepe y Paola, y entonces ahí también lo volví a entrevistar para que me ayudara con su experiencia y su relación, que fue también muy personal con el padre Pepe. Ahí ya se forjó una relación o había un conocimiento, digamos, claramente eras identificable para él, ¿verdad? Sí. ¿Cómo viviste el momento en que es elegido Papa? Vos que por ahí estabas un poquito más cerca, ¿alguien imaginaba, era presumible que ello pudiera ocurrir? En los días previos, ¿algún indicio? Te lo pregunto incluso desde lo periodístico, digamos, Sí. ¿no? ¿Podías presumir que tal cosa podía suceder? No, yo tenía como una intuición, pero no estaba en ese momento yo haciendo temas de iglesia. Ajá. Entonces incluso estaba terminando el libro sobre el padre Sobre Pepe, el padre Pepe. y las noticias del cónclave las estaba siguiendo mientras escribía, miraba lo que estaba pasando, pero no a nivel profesional, Claro. porque estaba con otros temas en el diario. Entonces tenía una intuición, pero era... Pero no más que eso. No más que eso, y en el momento fue una sorpresa terrible, porque, bueno, como le pasó a todos, no Sí, yo, pero lógico. estaba en un café enfrente del diario, que me había encontrado con una amiga para que me tenía que comentar algo y después yo iba a trabajar. Y en el momento que dieron la noticia, el café y todo Buenos Aires, como no sé cómo se vivió acá en Concordia, Sí. pero explotó como si hubiésemos ganado el mundial, sí, ¿no? La final del mundial. El grito y los bocinazos en la calle, y parecía que todo el mundo era católico y que ¿no? Como si hubiésemos ganado un mundial, como todos somos argentinos, ¿no? Y de aquel momento a la actualidad, ¿tuviste oportunidad de verlo, de dialogar con él, de tener algún encuentro? Sí, tuve esa oportunidad a nivel personal también, como otros argentinos que han pedido, y tuve la posibilidad. No es que le pedí una entrevista, pero bueno, fui a pasar la Navidad del 2013, tuve la posibilidad de ir a pasar la Navidad del 2013, del Año Nuevo, en Roma. Y entonces ahí me sumé al grupo de argentinos que
que ahora tenemos los argentinos esta posibilidad, ¿no? de participar de las audiencias generales en un lugar especial y muy cercano a él. Y yo entonces ahí también colaboré con la corresponsal del diario en Roma y hice notas sobre los argentinos que van a pasar la Navidad. Y entonces ahí estuve muy cerca y después... ¿Y cómo fue eso? ¿Qué recordás? Describinos algo. Lo que yo lo vi es, el primer impacto después lo vi 2 veces más, ¿no? En 2014 y ahora este año. Y lo vi igual en el sentido de que era el mismo. Yo no sabía cómo iba a ser en el momento de que lo volviera a ver, claro, ya papa. Ya con otro rol, digamos, claro. Y de hecho lo vi entrando, fue la noche de Navidad, el 24 de diciembre, en la Basílica San Pedro, que yo no sabía, la entrada de un papa en la Basílica se anuncia con trompetas, como si entrara un rey, ¿no? Claro. Y entonces toda la basílica quedó en silencio, empezaron las trompetas y él venía caminando y nosotros los argentinos estábamos adelante, así que tuvimos mucho tiempo hasta verlo y yo no sabía qué iba a pasar cuando lo viera, porque digo, ¿cómo será, no? Verlo claro. al Papa tan de cerca, que nunca había visto un Papa tan de cerca, y además que fuera él. Pero que fuera él. Y no me pasó nada porque era el mismo Bergoglio porque incluso cómo estaba revestido, que era el mismo Bergoglio que se celebraba acá, rodeado de todo esto, pero él era el mismo, ¿no? Entonces fue lindísimo porque era constatar que él era el mismo en otra importancia. Exacto, aún, digamos, ¿no? con otra responsabilidad. Y de los 2 ocasiones posteriores, mencionaste y después, 2014 y este año. Sí, pude tener, que esto también es una gracia, ¿no? Pude tener unos minutos de conversación con él como tenía en Buenos Aires. Ese fue un gran regalo y fue así. Fue como eran en Buenos Aires, es decir, él con la misma humildad, con la misma sencillez para escuchar y para hablar, la misma libertad. Así que es así como lo mencionás, por ahí es de escuchar más que de hablarte, sí, de transmitirte sí, algo, sí, efectivamente. Sí. Esto que, bueno, ahora después cuando lo eligieron salieron 30 biografías, ¿no? Sí, lógico. Y yo al leer todo lo que contaban los demás, que veía que era lo mismo que me pasaba a mí, que le escuchaba mucho y hablaba poco, y lo poco que hablaba iba al punto, iba ¿no? al punto. ¿Y algo que nos puedas contar de lo poco que hablaba y que fue al punto? No, quizás recién cuando hablábamos me acordaba de esto de cómo era, que siguió siendo igual, esta atención a todos. Cuando fui la primera vez que lo vi ahí en diciembre del 2013, que pude saludarlo en la puerta de Santa Marta, donde él vive, con 3 amigos lo pudimos saludar y tuvimos como este privilegio de estar en un lugar donde solo estábamos nosotros con él. En cambio había a unos 20 metros una valla con niñitos chiquitos que los habíamos visto que habían venido todos juntos, parecía como de un hogar o algo así. Y cuando lo saludamos, los chiquitos de allá lo saludaban y le gritaban, y él los saludó de lejos y le dijimos que los chicos querían pedirle para un autógrafo, y los hizo venir, se rompió, esto de que rompe el protocolo, nosotros, por ejemplo, eso que es un detalle, pero lo vi ahí, ¿no? Cómo dejó que vinieran todos los chicos y le firmó lo que le dieran, con una libertad y una simplicidad que no es común de ver en un papa, ¿no? A ver, yéndonos al final, para aquel momento en que cuando te consultaba sobre tus primeros tiempos de estudiante en Capital, yendo bajo ese sueño de formarte como comunicadora, y te acordás que te planteaba cuál era la imagen que tenías o cómo veías al Papa. Ahora que estuviste con Francisco, ¿qué imagen tenés del Papa, digamos? Sí. ¿Cambió aquello? Claro. Bueno, cambiaste vos como persona, uno va evolucionando, va y viendo las cosas de otro modo también, ¿no? Sí, sí. Pero digo, de aquel Papa, no comparando a uno con otro, sino a la imagen, al modo en que uno se plantaba ante esa autoridad, aquel momento y el de hoy. Claro, no, es lindísimo constatar que como vos decís, es un camino que hace uno, y también que este hecho favorece, ¿no? De constatar que la Iglesia es una,
y que el Papa es el Papa de todos. Que este Papa haya sido además nuestro obispo, es justamente eso, es constatar que somos uno y que lo nuestro, lo que vivimos acá, lo que vivimos en la Argentina, es lo mismo que vive la Iglesia Universal en todo el mundo. Entonces, esto es como que a uno le abre el corazón y le abre la cabeza en ese sentido, ¿no? Que no somos católicos, no somos los católicos misionados por Europa, y entonces que tenemos que estar preguntando qué hay que hacer, sino que vivimos la misma experiencia de fe que vive cualquier cristiano en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y esto es como una constatación, es como que parte de uno esté allá, es como que parte de esa América Latina que está allá, conduciendo la iglesia, y esto lo hace sentir a uno más responsable, ¿no? Seguro. Bueno, la verdad que ha sido un gusto escucharte, que hayas aceptado además compartir este tiempo con nosotros. Y creo que desde nuestro pequeñísimo conocimiento nos iremos enriqueciendo con testimonios como los tuyos, así que valoramos mucho que hayas estado con nosotros. No, yo te agradezco a vos y a todos los del programa, les deseo mucha suerte con este programa. Muy bien. Y simplemente decirles que tenemos la posibilidad de seguir en contacto con él, más allá de que sea argentino, que está lejos, con todos los medios de comunicación, justamente, que podemos a diario saber lo que está diciendo, ¿no? Con esto de que sus homilías de las 7 de la mañana salen enseguida por la web, así que se pueden de día a día saber qué está diciendo, como cuando yo o los periodistas íbamos, cuando estaba acá, a escuchar a ver qué decía, a ver qué está pensando, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos. Y de este modo nos estamos despidiendo. Seguramente en próximos días nos estaremos encontrando nuevamente. Gracias por su tiempo.